Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros a Edwin Patterson. Y ustedes saben que él fue cónsul de Haití en la República Dominicana y dirige bueno, pues Fundación Sile, Fundación Isla. Y nada, pues hablar de cosas que suceden en Haití. Bueno, y que lamentablemente siempre tenemos que hablar de temas que no son los más positivos. Saludos, amigo, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar aquí. Qué bien. Mira, entonces, cada vez que uno está recibiendo informaciones, sobre todo esa cantidad de muertes violentas producidas por las pandillas criminales que en una semana, en 4 días, se producen tantos muertes, insisto, según lo que dice Naciones Unidas, y a un año de, pues, el Henry haber estado asumido el Ariel Henry, asumir como primer ministro, nada se ve, inclusive después del magnicidio, nada se ve de una luz al final del túnel. Yo no sé si tú, que tienes un contacto más directo y más información y todo, ¿qué es lo que tú ves de todo esto? El balance es negativo. Sí, un año después no podemos decir, Héctor, que hemos avanzado en términos de seguridad pública, por ejemplo. Ya acabas de mencionar algunos datos, por lo menos los informes de la BINU, del Sí. BINU, los informes de los grupos de derechos humanos. Hay una agravación del tema en materia de derechos humanos con guerras, hay conflictos entre las gangas que controlan algunas zonas, pero particularmente de la capital. Se ha hecho recientemente un mapeo y se ve que las gangas tienen presencia en algunas otras zonas del territorio nacional, pero sin embargo es la ciudad capital que alberga casi 3 millones, 3.2 millones de personas actualmente, con algunos barrios como Cité Soleil, como Carrefour o como una zona que está en las afueras de la capital, que se llama Croix de Bouquet, que es una ciudad muy cercana a la capital, que está bajo control total del grupo Katsamaroso. Estamos hablando de una ganga armada que desplaza totalmente la presencia estatal. Es decir, que uno no siente que hay, a pesar de que no hay las autoridades electas ya han terminado su tiempo de gestión en todos los poderes del Estado, pero el asunto es que no hay una presencia eficaz ni siquiera de la policía. Ha estado haciendo algunos esfuerzos las últimas semanas, pero recientemente tuvimos un caso emblemático, tanto de la influencia del grupo Katsamaroso, como también de la ineficacia del cuerpo policial, y lo voy a explicar rápidamente. Ese grupo entró en una iglesia donde asistía, es miembro de esa iglesia, un comisario de la policía. Entraron en pleno culto religioso, tomaron al comisario, lo sacaron, lo mataron y luego pues estaban distribuyendo a través de las redes sociales el video de todo lo que hicieron con el cadáver. Es una manera de adentrar, una manera de todavía crear miedo en las fuerzas policiales para evitar que dentro de la policía, y yo siempre he apoyado a la policía haitiana en el sentido de que no todo está perdido en la policía. Hay agentes policiales, hay comisarios, jerarcas dentro del cuerpo de la policía que están
totalmente decidido a librar esa lucha frente a las gangas. En lo que estamos hoy día, no hay manera de establecer diálogo con esos grupos armados. Lo que se debe de hacer es un plan de acción de enfrentamiento de las gangas para su desmantelamiento. Por tal razón, hemos estado como ciudadano o como fundación promoviendo en la comunidad internacional, cuando hemos tenido oportunidades de reunirnos con algunos representantes, no hace mucho fue con algunas autoridades francesas, les hemos dicho claramente que lo que hay que hacer es fortalecer la policía en su parte, yo diría, más la parte más positiva. Ahora, Edwin, recientemente, perdón, en el Consejo de Seguridad y ante el planteamiento de China, que a uno le sorprendió, yo sé que para ustedes y bueno, para mí como dominicano igual hubiese tenido un apremio en ese sentido. Y si no hay la capacidad en Haití, yo sé que el tema de la soberanía es un tema muy que uno no está impuesto a ceder. O sea, no hay posibilidad que se contemple que pueda haber una fuerza de élite, sobre todo, qué sé yo, dirigida por Estados Unidos, Francia, Canadá, y que puedan entrar varios países del mundo a reforzar la policía para desmantelar esas estructuras criminales y una vez eso, ya la policía con el control que puedan salir. Digo esto porque, bueno, esa manifestación de entrar a una iglesia o sea, eso es un desafío a la autoridad y bueno, ya con lo que pasó con el presidente, como que uno cree que cualquier cosa puede suceder. Ahí es que está el asunto. Uno desde aquí lo ve como que realmente la policía por sí solo no puede. Yo quisiera que tú me dijeras qué podría haber en ese sentido. Sí, bueno, hay personas que piensan que pudiera ser la solución, pero en la mayoría de los casos en Haití, en la mayoría de la clase política, la mayoría de los directores de opinión, la mayoría de los grupos organizados, siempre miran la experiencia que hemos tenido con ese tipo de fórmula de presencia internacional a través de tropas internacionales, no han dado los resultados, además de afectar nuestra soberanía. Entonces, lo que se plantea hoy día es un reforzamiento, efectivamente, puede haber, no sé, algunos agentes que pueden venir y de hecho, la policía haitiana tenía un acuerdo con la policía colombiana. Entonces, teníamos colombianos dando asesoría, teníamos policías colombianos también acompañando en términos de seguridad a Haití. Eso se puede hacer ya quizás no con Colombia, porque sería un tema sumamente difícil, sumamente complejo. Muy sensible. Sí, por lo que ha sucedido. Pero también se ha hablado de antiguos miembros de las fuerzas de élite de los Estados Unidos, que son americano-haitianos, que han participado en otros conflictos, que tienen experiencia de guerra urbana. Se podría, a través de una presencia de la diáspora haitiana en otros países del mundo, la experiencia que han adquirido para manejar el tema de la soberanía, pero que por lo menos sean miembros de la diáspora, que estén presentes en otras fuerzas, en Estados Unidos, en Canadá, los tenemos, hasta en Francia también los hay, que pudieran venir y reforzar la policía haitiana con un plan bien elaborado, con todo el apoyo logístico que eso necesita. Siempre hemos dicho que hay cosas tan sencillas
como por ejemplo el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, para luchar en contra de los secuestros. Hoy día los secuestradores se sienten tan cómodos que te secuestran y llaman tranquilamente a los familiares con números conocidos, y con la tecnología que existe hoy se puede determinar de manera precisa por dónde viene esa llamada y que la policía pueda hacer su trabajo. A través de un departamento que se llama la DCPJ, que es la Dirección Judicial de la Policía, han estado haciendo grandes esfuerzos. Pero la misma politización de la policía y todo lo que ha sucedido en los últimos años, especialmente desde la llegada al poder del PHTK, que es el partido que hasta ahora está dirigiendo los destinos de la nación. Entonces hemos tenido una policía totalmente corrupta. Ese es el partido ¿cómo se le dice? De los Martelly. De los Martelly, Sí. pero como de los cacos. Los cacos pelados. De los cacos pelados, sí. Y mira qué nombre que le han dado a un partido que no tiene ninguna visión. El nombre del partido no tiene visión. No tiene visión. No es una... No dice nada. No dice nada. Dice cualquier otra cosa. Puede prestarse a decir otra cosa. Sí. Entonces lo que se descarta es que fuerzas, aún bajo la sombrilla de la ONU, yo sé la experiencia con la MINUSTAH o algo, los sectores de Haití no conciben que fuerzas foráneas puedan ir a combatir el crimen y la delincuencia, porque realmente eso en el pasado no ha dado resultado y estamos entendiendo que hoy día tampoco va a dar resultado. Y que es mejor fortalecer la policía y utilizar, emplear hasta miembros de la diáspora que están en otros países con todo el apoyo logístico que la comunidad internacional puede ofrecer. ¿Cómo no? El asunto de los armamentos y todas esas cosas, porque a veces uno tiene la impresión de que las bandas criminales están mucho mejor armadas que la propia Policía Nacional. Eso es un problema también, porque el problema es que no fabricamos armas en Haití. Entonces las armas vienen de algún lado y hasta ahora en la mayor parte de las armas que se han podido confiscar vienen desde los Estados Unidos, vienen desde los puertos de la Florida. Y de hecho, nuestra iglesia, soy parte de la iglesia episcopal, estuvo hace 2 semanas en una situación sumamente difícil porque un grupo utilizó el nombre de la iglesia, utilizó la exoneración de la iglesia para traer un contenedor en el cual habían armas. Pero el barco vino desde la Florida. La compañía que manejó todo es una compañía de la Florida. Y es como también el hecho del asesinato del presidente, Héctor, de Moïse. Hay por lo menos 4 a 5 elementos que tienen vínculos con los Estados Unidos. La compañía que hizo todo el montaje del operativo es una compañía registrada en la Florida. Quien aparece como la cabeza de la trama criminal. De la trama es un disque pastor, un médico americano haitiano que se llama Emmanuel Sano. La última etapa de esa trama, que es el asalto a la casa presidencial, se hizo bajo la cobertura de la DEA. Es decir, cuando llegaron, utilizaron megáfonos diciendo que es de la DEA. Pero otro elemento es que efectivamente dentro de esas personas habían 2 antiguos agentes de la DEA, 2 antiguos informadores de la DEA. Entonces, los Estados Unidos tienen que ayudar. Están haciendo algunas acciones. Por ejemplo, por lo menos hay 2 personas vinculadas al crimen que han sido extraditados hacia Estados Unidos y están bajo proceso judicial. Pero la cuestión de las armas que nos está llegando de manera tan fluida tiene que ser controlado. Y es de Estados Unidos que llega. Y desde Estados Unidos que están llegando las armas. La gran mayoría desde Estados Unidos.
Claro, por eso inclusive en esta última reunión del Consejo de Seguridad, cuando se habló de que de un poco de sancionar y cosas, pero parece que, porque también se utilizan mecanismos al margen de la ley también para transportar esas armas, pero como tú dices, Estados Unidos tiene la estructura como potencia mundial y la inteligencia para tratar de frenar un poco eso. Siempre hemos dicho que nos piden a nosotros, Haití, República Dominicana y otros países de la región, nuestra colaboración en el asunto del narcotráfico, en el asunto hasta de los flujos migratorios clandestinos, nos piden nuestra colaboración. Hoy día es Haití que le pide la colaboración a los Estados Unidos para ayudarnos a controlar la llegada, esa llegada creciente de armas y municiones que alimenten la violencia, que han hecho tantas víctimas en Haití y que alimentan las gangas. Gangas que muy lamentablemente también fueron federados, lo que no se ha visto en ninguna parte del mundo, que desde la comunidad internacional se ha federado, se ha promovido la federación de gangas en Haití. Por lo cual, Héctor, mucha gente en Haití entienden que hay un complot. A veces que se habla de un complot internacional en contra de la República Dominicana sobre el tema haitiano, ahora son los haitianos que hablamos de ese complot. Hay un complot en contra de Haití, todavía no se sabe si es por los recursos naturales que se han, que se ha descubierto, que se sabe que hay datos, hay informes sobre recursos naturales importantes en Haití. No podemos entender el por qué ese sector de la comunidad internacional no ha dado, digamos, un mayor apoyo para que pudiéramos salir de esa crisis hace tanto tiempo. Y todo lo contrario, lo que se ve entonces como que hay una flexibilización, o por lo menos se hacen de la vista gorda para que siga fluyendo todo este componente que alimenta el crimen. Eso es lo que se ve. Es muy preocupante, definitivamente, es sumamente preocupante y no perdemos la oportunidad de decir, de repetir que hay la necesidad de esa implicación más activa y de hecho el mismo presidente Luis Abinader lo ha hecho a su manera en el escenario internacional, pero en este caso como hay un enfoque muy particular hacia los Estados Unidos por los elementos que acabamos de decir. ¿Cómo no? Bien, bueno, pues solicito el permiso de Edwin Patterson, ex cónsul haitiano en la República Dominicana, dirige la Fundación Silé y siempre ha estado pues trabajando con la diáspora de su país. Pausamos y regresamos ya con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con Edwin Patterson, quien fue cónsul de Haití en la República Dominicana y dirige la Fundación Silé, la Fundación Isla, que trabaja con todo este componente a nivel de diáspora y buscando una solución, una mejor vida para el hermano país. Entonces, como que todo se ve en función de esa situación de criminalidad y de las bandas. No hay avances en otro sentido, las perspectivas políticas no, qué sé yo, este primer ministro había dicho que en un tiempo de un año pues podía estar convocando elecciones, pero nada, o sea, bajo este esquema tampoco no es posible hablar de elecciones porque finalmente quizás salga electo hasta un jefe de banda como presidente, no porque tenga la simpatía, sino por el terror que puede imprimirle a los votantes y algo así por el estilo. O sea, todo está supeditado
a ese asunto de orden público, que ya más que de orden público para Haití es un tema de seguridad nacional. Totalmente. Es la prioridad de las prioridades. Tenemos que pacificar al país para asegurarnos que los funcionarios pueden ir a sus oficinas, la vida pueda reiniciarse de manera más o menos normal y que el gobierno, porque de todos modos hay que decirlo, Héctor, hay una división en Haití, o no hay unanimidad con relación a la actual administración. Dijo, por ejemplo, veía a mediados de semana una declaración del canciller dominicano, que una de las grandes preocupaciones también es, bueno, porque en democracia no es que tú estés de acuerdo, puede tener criterio distinto, pero para los temas de nación, por ejemplo, aquí en República Dominicana ahora ley de extinción de dominio. Bueno, en el Senado se aprobó una cosa, se entendió que era violatoria a la Constitución, hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados, se logró el consenso y pasó la ley, porque es un tema, cuando hay temas de nación, por lo que se dice como que en Haití el asunto de las confrontaciones también impiden cualquier avance en pos de una salida política democrática. Las confrontaciones o las divisiones que tenemos muchas veces son alentadas por manos externas. Es decir, no, definitivamente, muchas veces. Por ejemplo, tenemos una buena propuesta de salida de crisis, hecha por lo que se llama el Acuerdo Montana. El Acuerdo Montana reúne a miembros de la clase política, de la sociedad civil, los empresarios y algunos representantes de las iglesias. Han hecho, es un documento donde han elaborado un plan de salida de crisis que se inicia con la instalación de nuevas autoridades y con un ejecutivo bicéfalo. Nunca en Haití se estuvo de acuerdo en que el primer ministro tuviera, digamos, todos los poderes, porque estamos tratando de ver cómo acercarnos lo más posible a la constitucionalidad, a lo previsto en la Constitución. Y el Acuerdo Montana plantea esa salida de crisis con un presidente, con un primer ministro, un gobierno de transición de 2 años que pueda, por lo menos, primero, ayudar en cuanto al tema de la seguridad, con el desmantelamiento de las bandas, con apoyo de la comunidad internacional definitivamente. Eso es la prioridad, desmantelar las bandas para pacificar el país y para que la vida pueda reiniciarse de manera normal. Entonces, planificar las elecciones, porque no podemos mantenernos tanto tiempo con autoridades transitorias. Tenemos que ya planificar las elecciones, que lamentablemente hemos perdido 1 año desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El Acuerdo Montana... Que también nada más estaba él solo. Exacto. No había estaba totalmente aislado. Sí, pero había sido el último en haber sido electo, pero no habían otras instituciones, no había Congreso, no había... Definitivamente. Así es. Entonces, todo esto ha sido previsto. Está previsto, hay un plan. Sí, está previsto un plan. ¿Y quién tú crees que tú dices, bueno, desde fuera, volvemos al tema otra vez, tú crees que hay sectores que alientan esa división hacia lo interno, sectores foráneos? No, definitivamente, eso está totalmente claro. De esto los haitianos estamos convencidos, de que el Acuerdo Montana no ha podido avanzar porque hay un sector de la comunidad internacional que hasta ahora no ha querido aceptar que los haitianos nos hayamos puesto de acuerdo para proponer una salida de crisis. Entonces, porque sí, todos los sectores han participado en ese acuerdo. Sí, no, definitivamente. Yo diría una gran mayoría, Hay un acuerdo que se ha hecho con el gobierno,
que se llama el Acuerdo del 11 de septiembre, que reúne algunas figuras de la antigua oposición a Jovenel Moïse. Yo diría que hay como unas 10 organizaciones que apoyan a la actual administración, pero que lamentablemente cuando uno, y los hacíamos al principio, cuando uno trata de ver el balance, ¿qué hemos logrado durante ese año de transición? El balance es negativo y tenemos que buscar otra fórmula, otra solución. Negativo y se ha empeorado, sobre todo la situación de la criminalidad y de orden público. Reitero que ya no es un tema de orden público, es un tema que trasciende a la seguridad nacional de Haití. O sea, y mucho más a la seguridad nuestra, sino recientemente hubo un evento de unos ministros de defensa en República Dominicana que consideran que la situación también puede ser una amenaza para toda la región. Para la región. Aunque desde nuestro punto de vista no lo veo totalmente así, porque ¿quiénes son esos miembros de gangas? Son unos muchachos a veces que no pasan de 30 años, no tienen ningún tipo de experiencia, expertos en seguridad en Haití y personas con la autoridad para decirlo, han dicho que con una unidad especializada de unos 100 agentes bien entrenados, con todo el apoyo logístico necesario, todo el apoyo tecnológico, logístico necesario, es posible hacer el desmantelamiento de las gangas. Ya se sabe, con el mapeo, ya se sabe dónde están. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y también cuando hablan de Katsamaroso, por ejemplo, que es una cifra que podría parecer como numerosa, una ganga que tiene 400 agentes, no es así. No es así. Es igual cuando pasó el asunto de Guy Philippe, que estuvo en la República Dominicana preparando un ataque en contra de Aristide. Entonces, la prensa internacional que estaba apoyando ese movimiento en ese momento, pues hizo creer que los rebeldes... magnificó, exactamente, esa es la palabra. La prensa magnificó ese movimiento que no pasaba. Y está por ahí mi buen amigo Paul Asselin, que puede explicar, no pasaba de 20 personas y a veces un poco mal armados. Esos muchachos, algunos tienen efectivamente algunas armas sofisticadas y otros son muchachos muy jóvenes, de 18, 19 años, que lo que hacen es utilizar marihuana o cocaína. Entonces, es posible, con la voluntad política, con el apoyo decidido de la comunidad internacional, hacer esa tarea de desmantelamiento de las gangas y que el gobierno que se instale pueda cumplir con una agenda que nos lleve a las elecciones. ¿Cómo no? Entonces, ¿tú crees que esas bandas, por ejemplo, para acá, que bueno, que si necesitamos el muro y que esto, que puedan entrar al país bajo lo que tú conoces aquí de la estructura policial y militar, no hay ninguna posibilidad de que ellos aquí puedan operar sin ser reducidos inmediatamente? Bueno, eso no es de ahora. La República Dominicana tiene un sistema de inteligencia con relación a Haití que siempre ha funcionado. Entonces, además de esto, la República Dominicana debe de tener 70, 80 mil miembros de todas las fuerzas. Así ¿no? es. Sería hasta vergonzoso decir que eso es una amenaza. Unos muchachos que lo que hacen, tal como acabamos de describir que hacen, Héctor, claro, cuando hay manera. Cuando se dice muchachos es un término, pero hay que decir que son criminales. Sí, son criminales. Para que no se vaya a pensar exactamente, que se le está, estoy de acuerdo. Sí, que se le está pensando que son unos muchachos traviesos por ahí. Son criminales y lo que han hecho, cometer crímenes, secuestros, de todo. Lo que se necesita es darle la respuesta que hace falta. ¿Cómo no? En El Salvador, mira el trabajo que está haciendo el presidente El presidente Bukele.
No, y eso era la Mara Salvatrucha, eso era Oye, una confederación eso- internacional de vándalos en sí, Estados Unidos, en Centroamérica, en todos los sitios, o sea, no se comparan. se ha avanzado en el tema en El Salvador. En Haití, con la voluntad política, se puede hacer y también con el hecho de que ese sector de la comunidad internacional que no quiere que avancemos, por lo menos nos dan la oportunidad de trabajar el tema a través del acuerdo de Montana. Y tú hablas de ese sector internacional e insiste, y tiene nombre y apellido, puede ser Todo el ubicado. mundo lo conoce, Ah. todo el mundo lo conoce, Habrá Héctor. dominicanos dentro de esos Todo el mundo sectores. lo conoce. Pero porque yo creo que a todos nos interesa que Haití prospere, que Haití y sobre todo a los dominicanos es lo que más No, nos claro, interesa no, en el caso de Colombia ya es cosa aparte, porque estamos compartiendo la misma isla, cualquier situación, hasta yo diría, de ocupación del territorio haitiano, puede ser una amenaza también para la República pero Dominicana. claro que sí, ¿Eh? claro. Entonces, y pienso que la solidaridad desde la República Dominicana, la solidaridad de la sociedad civil, que siempre ha estado apoyando las causas nobles en Haití, y también las posiciones claras que ha tenido el gobierno dominicano con relación al tema, tratando siempre el presidente Luis Abinader de llamar Que la ha atención de dicho la comunidad que el internacional. tema 1A es lo que hemos discutido aquí, que el tema 1A es el orden público de Haití, Así es, restablecerlo. restablecer la seguridad, desmantelar las gangas. Eso es lo más importante. ¿Cómo no? ¿Cómo Desmantelar no? las gangas. ¿Tú crees que el asunto de que se está haciendo en la frontera bajo la situación que sigue imperando Haití, si no hay un control, tú crees que eso podría pues evitar el trasiego de indocumentados hacia esta parte de la isla? Habrá que esperar a ver si eso realmente es eficiente, porque la experiencia en otros países del mundo no ha sido tan positiva. Bueno, tuvieron que parar el muro de Trump, Sí. y porque los mexicanos construían túneles, hacían, digamos, buscaban otras formas, otros medios para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Habrá que esperar, a ver, porque el tema está muy vinculado a la corrupción. Entonces, y una corrupción en ambos lados. Es decir, Claro. los que tienen la responsabilidad de hacer ese trabajo de vigilancia fronteriza, de la guardia fronteriza, en Haití un polifront, en República Dominicana un CESFRONT, y durante los últimos años no se ha podido, a pesar de tener esas dos entidades en cada lado de la frontera, no se logró resolver el flujo migratorio. De todo, porque hay tráfico de todo, armas, de todo. de todo. Entonces es un tema, como tú dices, de corrupción binacional Sí. que facilita ese trasiego de ilegales y de mercancía y de muchas cosas, y de todo al margen de la ley. Y más allá de la frontera, hay que verlo, por ejemplo, la experiencia en ambos países de los viajes en Yola, los viajes ilegales que se han mantenido, claro, a pesar de... Que dolorosamente ahí creo que para la Bahama, no sé por dónde. Sí, tuvimos un último caso trágico de 17 muertos. Así es. Entonces, en ambos países, a pesar de todos los esfuerzos, y hasta también de las patrullas, el patrullaje permanente de la Guardia Costa Norteamericana, a diario salen yolas desde aquí o desde allá. Bueno, porque es un asunto que además de situación económica, si tú le agregas un tema de seguridad, de que la gente tema también que le puedan matar a ellos, a sus hijos, tiene que salir para salvar su... Es un tema de subsistencia, sí, eso sí, es una cuestión sí, que más que... Todo el mundo quiere vivir en su país y quiere tener la oportunidad, ¿verdad? Claro. Y en este aspecto, Héctor, hay que subrayar que efectivamente ha habido
un aumento del flujo migratorio o de la presencia haitiana en la República Dominicana, pero en esta oportunidad, como también se ha hecho cada vez que tenemos una situación política muy compleja, hemos visto la llegada de personas con capitales y que vienen a invertir en la República Dominicana. Entonces, por eso pues tenemos varios restaurantes ahora. O sea, hay dos tipos de migración. Producto de la situación. Producto de la situación. Una que cae en la ilegalidad de gente que puedan salir desesperados por el hambre, por la que se yo, pues, y otros también que tienen sus negocios, sus empresas y su dinero y que también por eso se mismo mudan. se mudan Sí, para acá. se O mudan sea, para que acá. vienen de ambas casas. Sí, y un tema interesante es el tema del turismo haitiano, que se ha desviado totalmente hacia la República Dominicana, porque ya recibíamos en Haití quizás unos casi medio millón de turistas de la diáspora por las fiestas patronales en las distintas regiones, por las vacaciones como ahora, en diciembre y para el carnaval. Entonces, hace unos 2 o 3 años, lo que hace esa diáspora es citar a sus familiares en República Dominicana. Entonces le pagan la visa dominicana, le pagan todo aquí, el hotel, le pagan todo para pasar un buen momento familiar en la República Dominicana. Entonces, la República Dominicana se ha posicionado como destino turístico para muchos haitianos, no solamente desde Haití, sino desde otros países de la diáspora. ¿Cómo no? Bueno, ojalá y que en otra entrevista podamos hablar algo más positivo. Yo espero que sí, ¿verdad? Sí. Ese es el deseo que tenemos. Así es, así es. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Siempre. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.